¿Bien? Un poco menos. Bueno, y para, de alguna manera, como disparadores, yo les iba a pedir, en principio, algún tipo de apreciación sobre este momento en particular de la economía argentina, y vamos a ir repasando algunos gráficos que tienen como base de fundamentación lo que es el relevamiento de expectativas de mercado que, ustedes saben, cada mes hace el Banco Central entre algunas consultoras y bancos de inversión. Bueno, allí van a estar los datos y, por supuesto, le vamos a estar preguntando a ellos a ver cuál es la opinión que tienen y si, en definitiva, lo que son las expectativas de distintas consultoras coinciden con la visión que tienen ellos. Arrancamos con Walter. Bueno, yo me animo a... Vamos a empezar con esto. Total, vamos a hablar, creo yo, de tasas de interés. Elegimos lo que son las principales variables de la economía: crecimiento, tasas de interés, entre otras cuestiones. Por supuesto, el tema inflacionario también va a estar, ¿no?, en la exposición. Bueno, primera diapositiva, el tema inflacionario. Recién nuestro colega de Colombia daba tasas de inflación que son mensuales para nosotros. Una crueldad ponernos después. Los economistas son así, digámoslo abiertamente, no tienen corazón. Pero bueno, a ver, Walter, ¿cuál es la expectativa? Este es el escenario que nosotros tenemos, si querés explicar un poco lo que son las variables que estamos viendo y cuál era la idea de este gráfico en particular. Perfecto. La idea de este gráfico es ver un poco la evolución de la inflación, cómo la devaluación de este año, más del 100%, produjo una especie de ola inflacionaria, que ahí se ve muy claramente. Es una ola literalmente, ¿no? Es una ola donde estábamos en abril esperando una inflación del 22% para fin de año y ahora estamos hablando del 47,5% en lo que es, como decías, la expectativa, la mediana del mercado, ¿no? Esa ola inflacionaria, también hay que decirlo, se espera que pase, ¿no? Como es una ola y tiene su explicación en una gran devaluación, producto de un shock, se espera que pase. Y se espera que pase y que vaya, digamos, desarmándose y que el año que viene estemos finalizando con una inflación de 28%. Nosotros en Superviel tenemos un poco menos, tenemos alrededor del 24%. ¿Es un promedio para el año o es enero-diciembre? No, eso es parados en diciembre de 2019, la inflación interanual, comparando contra el año anterior. Digamos, es el punta a punta. El promedio es 34% aproximadamente, así que es todavía un poco mayor. La mala noticia es que estamos en 48% de inflación. La buena noticia es que debería ir bajando. Y así sucesivamente. Ahí está también diciembre del 2020 y hablamos de 19,6%, que también implica una continuidad a la baja en la inflación. Rodrigo. Sí, bueno, nosotros tampoco estamos muy diferentes de lo que ve el mercado en cuanto a tendencias. En general, la visión que tenemos desde Santander es que la inflación va a ir tendiendo hacia la baja, convergiendo a niveles de 26% el año que viene, y atrás de esto hay varias cuestiones. La primera es que cuando uno desglosa por ahí los números de inflación y mira ítem por ítem, empezamos a darnos cuenta que la peor parte del impacto de la devaluación sobre los precios fue el mes pasado, ¿no? Entonces, a partir de ahora empezamos a ver un impacto cada vez más reducido hacia adelante. Entonces ahí ya tenemos uno de los motores de esta alza fuerte en la inflación de este año que se va pagando. Y después hay que sumarle tres cosas más. O sea, tenemos una política monetaria muy restrictiva del Banco Central. De hecho, se espera que la base monetaria en promedio no esté creciendo a lo largo de lo que queda de este mes, salvo algunos ajustes estacionales y hasta mediados del año que viene, y la política fiscal, ¿no? Todo esto dentro de un contexto que para la actividad económica no es muy bueno y es recesivo, lo cual también le pone cierto techo al aumento de la inflación. Pero sí coincidimos que la inflación el año que viene, sin shocks mediante, debiera de reducirse. Hernán. Sí, coincido, creo que los riesgos... ¿Lo peor ya pasó? ¿Cómo? Guarda con la respuesta. No, lo peor en Argentina nunca sabes si pasó. La verdad que nosotros creemos que sí, básicamente porque, como decía Rodrigo, hoy pareciera que
el gobierno ha logrado armar un paraguas de contención costosísimo en términos de actividad, en términos políticos, como todos sabemos, pero que en alguna medida logra contener los riesgos extremos de tener picos inflacionarios o tener algún otro episodio cambiario. Tuvimos ayer el dato de inflación mayorista en el 3%, habiendo dejado 2 meses de un promedio de inflación mayorista de 2 dígitos aproximadamente de promedio, lo cual es una pequeña muestra de que estamos yendo hacia tasas de inflación más bajas. Ahora, más bajas, estamos hablando de una tasa de inflación que va a estar entre 2,5 y 3% para el mes de noviembre y algo parecido en diciembre. Es decir, siguen siendo tasas de inflación que nos retrotraen a las tasas de inflación que eran altas antes de todo el episodio devaluatorio, con lo cual seguimos corriendo con tasas de inflación muy altas y esto lo que obviamente implica es que el gran desafío a mi criterio de los próximos 4 meses va a pasar por atravesar el 2% a la baja de manera sostenida y con los riesgos que tiene, el único riesgo yo creo que tiene el panorama de inflación que comentaban los chicos es si eventualmente la macro empieza a traccionar algo el año que viene. Hoy estamos viendo que hay un consumo de márgenes entre mayorista y minorista bastante grande y que eventualmente eso te puede llegar a tener una contención a la baja de la inflación más adelante. De todas formas coincidimos que la inflación el año que viene va a estar más cerca del 25-30. Pero la inflación mayorista que ha sido tan importante en estos últimos 2-3 meses y la diferencia que hay con la minorista que ha sido mucho más baja, digo, ese margen, ¿se puede llegar a trasladar a la góndola, por ejemplo, el precio de la No en este momento porque obviamente la demanda no te convalida aumentos de precios, pero en una eventual recuperación que no está a la vuelta de la esquina, esto puede llegar a tener algún efecto más hacia adelante. De todas formas, de nuevo, acá cuando uno piensa como driver de inflación a futuro, sin dudas el tema cambiario es el principal factor y hoy pareciera haber más motivos para pensar que desde la macro local el tipo de cambio tiene más chances de mantenerse contenido que lo que estaba antes, digamos, ¿no? O sea, hay muchos factores, no me quiero cambiar de tema rápido, lo que pasa es que son temas muy vinculados, ¿no? Es decir, la banda de Sandleris. ¿Cómo? La banda de Guido Las bandas de Sandleris, que no es un grupo musical, aclaremos, ¿no? Para nuestros colegas de Colombia son bandas. Las bandas de Sandleris, digo, la parte positiva es que estamos viendo que el tipo de cambio se está moviendo más cerca de la banda inferior. Creo que más allá de lo que haya pasado en las coyunturas de los últimos 20 días o 30 días, sí lo que se está viendo es un cambio en los flujos de dólares muy fuertes y que en algún punto a uno le permite pensar que a futuro el tipo de cambio tiene cierta contención. Nosotros, para poner un ejemplo que seguramente van a corroborar los chicos en la experiencia de los bancos de ellos, el flujo de compra-venta de billetes en las redes sucursales del banco, que llegó a ser muy negativo los meses de mayo a septiembre, hoy da positivo. Es decir, hoy el banco a cuenta de clientes compra más billetes en las redes sucursales de los que vende para clientes. Están vendiendo más dólares. Claro, o sea, básicamente esto no es magia, esto es recesión, esto es un tipo de cambio más alto, son tasas de interés en torno o por encima del 70%, lo que hace que obviamente se haya cambiado el flujo de dólares con importaciones cayendo fuertemente por recesión. Entonces, desde el punto de vista fundamental, cuando uno piensa la evolución más a mediano plazo del tipo de cambio, y volviendo al tema inflacionario, sí está claro que vamos a corregir en los próximos 6 u 8 meses fuertemente el desequilibrio externo que tenía Argentina en el mes de abril y que tanto dolor de cabeza nos trajo en los últimos meses. Rodrigo Walter, hay una pequeña nota al lado de este gráfico que dice que a partir de este mes toma relevancia lo que es el dato de inflación esperada. ¿Por qué? Porque en el acuerdo con el fondo está mencionado que si bien el Banco Central va a tener una política de control de la base monetaria, se compromete a no bajar la tasa de interés de las LELIQ, es decir, la tasa de interés de la política monetaria, por debajo del 60%, actualmente está alrededor del 62%. Sí, está cerca, ¿no? Está cerca. Hasta tanto no se verifiquen 2 caídas consecutivas en las expectativas de inflación para los próximos 12 meses. Y ahí lo que estamos viendo es que entre septiembre y octubre, es decir, las barras celestes, se produjo una primera caída desde el 31,9% hasta el 30,6%, y seguramente cuando salga el dato de noviembre, del ranking de noviembre, es decir, esto va a ocurrir en los primeros días de diciembre, se va a convalidar una segunda caída. Entonces el Banco Central va a estar habilitado a poder bajar la tasa por debajo del 60%.
Hay un punto ahí, y bueno, este gráfico me viene muy bien, pero lo que sí estamos viendo en temas de tasa es que la tasa está bajando un poquito más rápido de lo que el mercado está esperando, ¿no? Si hoy nos paramos dónde está la tasa de las LELIQ, veremos después a las 3 de la tarde en cuanto cómo resulta la licitación, la tasa hoy ya está por debajo de lo que el mercado está esperando para este mismo momento. Entonces, llegar a ese piso de 60% es muy probable que se cumpla antes, ¿no? Con lo cual, ahí eso nos lleva a la discusión de lo que decía el acuerdo con el fondo, porque adjetiviza la magnitud de las bajas en la tasa y entra en discusión. Bueno, el tema es que vamos a llegar rápido al 60 y ahora esa restricción ya se hace asequible. Entonces, coincido, yo creo que probablemente con el nuevo dato del REM, que también creo que va a ser revisado a la baja, ese límite o se elimina o se baja. Hernán, te voy a poner este gráfico, que es parecido al otro. Bien. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? Esa es una de las preguntas. Puedo decir recién, bueno, hay algunos valores que están relacionados, obviamente, y lo que está viendo el Banco Central es, si bajo mucho la tasa de interés, parte de eso se me puede ir al dólar. Sí, con respecto a las tasas, coincido con lo que dicen los chicos, aparte hay un factor más sistémico que está ocurriendo y que tiene que ver con la contracción nominal del crédito bancario que estamos asistiendo y con un fondeo proveniente del desarme del estoque de BACS que sigue mayormente excluyendo a los bancos a tasas muy altas, pero que en algún punto están generando una situación de liquidez bancaria que permite que las tasas naturalmente vayan a la baja, con lo cual coincido 100% con la visión de tasas. El piso de esa tasa va a estar marcado sin duda por la dinámica cambiaria. O sea, en Argentina, yo digo, hoy los bancos tenemos dentro del balance la parte más especulativa en el buen sentido, la demanda de dinero, que son los plazos fijos que no tuvimos cuando el mundo de BACS nos compitió, digamos, desde el punto de vista del fondeo. Hoy está dentro del balance, con lo cual las tasas de plazo fijo, por mencionar una tasa que mira un inversor, tiene que estar naturalmente arbitrada contra la expectativa de evaluación. Y eso hoy obviamente tiene un piso en lo que el central nos vaya mostrando, señalando con el movimiento de la banda inferior del esquema. Hoy es 3% mensual, que anualizado da 43, pero que en enero va a revisar a la baja, a mi criterio no demasiado a la baja, porque si no va a estar presionando las tasas demasiado a la baja. Pero es un piso y un techo que lo podemos discutir todos acá, escenario político año que viene, incertidumbre cambiaria, que claramente nos acerca más a una situación de free float, digamos, porque está 30% por arriba del piso, que deja también una sobretasa, digamos, respecto del piso de la banda. Con lo cual diría, hoy el piso es 43, sí. Creemos que vamos a ir al piso relativamente rápido, pero en la medida que la expectativa de evaluación siga siendo relativamente elevada, no creo que las tasas vayan a niveles muchísimo más bajos. Es decir, que hay como una especie de paradoja, porque mientras el tipo de cambio va hacia abajo, o en todo caso se acuesta sobre la banda inferior de Sandleris, lo que pasa es que la expectativa de evaluación empieza a crecer. Bueno, el esquema es así, digamos, ¿no? O sea, el esquema naturalmente, el central defiende una banda inferior, una banda superior, cuando está cerca del piso la expectativa de que el tipo de... es un juego asimétrico. Tenés más chances de que el tipo de cambio suba y que el tipo de cambio baje. Cuando estás en el techo opera la inversa, digamos, con lo cual te acota los techos de tasa. Hoy estamos más cerca del piso, con lo cual lo que pasa es que estamos viniendo de tasas tan altas que la sensación de baja es real. Vamos a llegar a un momento en donde el movimiento del tipo de cambio va a estar marcándole un piso a la tasa. Nosotros lo estamos viendo, lo que hoy es una tasa de plazo fijo del orden del 55% o 50%, estar más cerca del 45 a fines de este año, o sea, vemos una trayectoria de la baja de la tasa, pero que se va a estacionar un tiempo por arriba del 40 el año que viene. Walter, Rodrigo, tipo de cambio, y ahora a ver qué sigue. Si hay una variable que es muy difícil de predecir es el tipo de cambio. Y básicamente es difícil porque es una estimación que lleva mucha incertidumbre al lado. Creo que de cara a pensar el año que viene, lo que tampoco tenemos que olvidarnos en cuanto al tipo de cambio que en el resto del mundo también pasan cosas, ¿no? Entonces, lo que pasa afuera también va a estar afectando en Argentina y vamos hacia un mundo que es un poquito más incierto que nosotros veníamos viendo en los últimos años. Por decir algo, o sea, Estados Unidos que sube las tasas, después veremos a qué ritmo sube las tasas de interés, Italia que está con sus discusiones con la Comisión Europea, tenemos Brexit por otro lado.
Y ahí hay que ver qué hacen los jugadores financieros, ¿no? Porque van a estar tomando decisiones de alocación de capital y eso puede afectar a un país como Argentina porque obviamente está en todo un proceso de estabilización macroeconómica, ¿no? Entonces va a haber algunos otros factores que le agregan un poco de incertidumbre a estas estimaciones centrales que nosotros podemos ver acá en la pantalla. Walter, ¿cómo juegan las elecciones el año que viene? Bueno, eso agrega todavía más incertidumbre, ¿no? Pero antes déjame reforzar un segundo el tema del tipo de cambio y de paso activo la pregunta. No, yo estoy listo para repreguntarte cualquier cosa, pero vos dale. Ok. Lo que me parece que hay ahora con las bandas es que tanto la banda inferior y obviamente la superior están marcando un tipo de cambio real que es bastante más elevado del tipo de cambio real que tuvimos en los últimos 2 años. Y primero marcan eso, segundo, si las bandas se van a determinar en función del tipo de cambio real, de alguna manera dan como una especie de mayor certidumbre para lo que son las inversiones de largo plazo. Estoy tratando de hacer el link con el tema de inversiones, ¿no? Porque la verdad vivimos en un país donde el tipo de cambio se mueve 40% y eso te puede tirar por la borda cualquier inversión, sobre todo si sos extranjero. Entonces, ese tipo de cambio que se está proyectando ahí, ese 48,9 para 2019, en realidad es compatible con el mantenimiento de un tipo de cambio real. Es decir, si el tipo de cambio real, si las bandas se delimitaran a partir de fines de diciembre o enero, como decía Hernán, en función de los tipos de cambios reales que significaban las bandas en este último trimestre, ese 48,9 estaría, digamos, en el medio de lo que sería una proyección de tipo de cambio. Es decir, esta proyección lo que tiene es 48 pesos con 90 sería el tipo de cambio, claro, a fines del año próximo. Exactamente, esa es la proyección, en función de conservar el tipo de cambio real. Exactamente, es la proyección que hace el REM, que es la mediana de los economistas. Quiere decir que la mitad de los economistas creen que va a ser mayor y la otra mitad creen que va a estar por debajo. Déjame agregar un punto más que creo un dato que es relevante en esta discusión. Si bien es cierto que el esquema asume que entre las bandas el Banco Central no interviene y flota, también hay que recordar que el gobierno en su conjunto tiene algún instrumento para poder alterar la cotización del tipo de cambio entre bandas. Es decir, no estamos probablemente ante una flotación completamente libre entre la inferior y la superior, y básicamente tiene que ver con el esquema de fondeo en dólares que tiene el gobierno el año que viene, en donde hay un exceso de fondeo en dólares y por lo tanto tiene que, en algún momento del año, el Tesoro convertir esos dólares a pesos para cubrir necesidades en pesos que mayormente tiene el año próximo el gobierno. Entonces, a esa caja en dólares, que eventualmente se liquida contra el mercado, es una oferta de dólares que está latente y que el gobierno puede decidir utilizarla en momentos donde considere que la incertidumbre cambiaria lo amerite. Con lo cual diría, en teoría hay flotación pura entre bandas, hay algunos factores como este que estoy mencionando que pueden colaborar a evitar que haya excesiva volatilidad del tipo de cambio, y yo creo que lo va a utilizar de ser necesario. También está el mercado de futuros de tipo de cambio, sobre el cual el Banco Central también puede operar en el marco del acuerdo con el fondo, con algunas limitaciones, pero que digo, con los dos instrumentos, más lo que comenté antes, el flujo de dólares que se está viendo por recesión, tasa, etcétera, a uno le permiten ser un poco más optimista respecto de lo que para mí es el central objetivo del Banco Central próximos 12 meses, que es evitar estabilidad. Sí, estabilidad cambiaria, claro. Perdón, solo para reforzar. Es un tema que les interesa. Es un tema, sí, que nos interesa a todos, me parece. Ahí es lo que comentaba Hernán, justamente le imprime más credibilidad al esquema, porque imaginémonos que el tipo de cambio va al techo de la banda. Digamos, si vos estás invirtiendo, jugando con el tipo de cambio, bueno, tu riesgo aumenta porque te acercaste al techo de la banda y te podés llegar a esperar, digo, bueno, ahora sale el Tesoro, vende dólares, pero necesita pesos, me hace perder plata. Entonces, automáticamente es como que tenés un reequilibrio o una vuelta del tipo de cambio al medio de la banda. Y el mercado eso lo empieza a creer. De hecho, si miramos el gráfico del REM, lo que estamos viendo entre septiembre y octubre es que hubo una revisión a la baja
del sendero esperado de tipo de cambio, ¿no? Entonces, de alguna manera está teniendo efecto en la credibilidad del mercado el esquema de bandas, cosa que es súper relevante para este tipo de esquema, ¿no? La credibilidad en el esquema. Y déjame completar sí, como la de la política, ¿no? Porque si no queda como que eludí. Yo mientras voy viendo lo que sigue. Si hay algo que para mí por lo menos es seguro que el tipo de cambio va a estar en 2019 mucho más tranquilo que en 2018, lo cual no es una gran proyección, dado que en 2018 fue el año más complicado, pero tenemos los desembolsos del fondo, tenemos la liquidación del sector agroexportador que está saliendo de una sequía y digamos las cantidades se están recuperando, y además tenemos un sistema de control de alguna manera del tipo de cambio. Entonces creo que esa proyección del REM debería llevarse a cabo sin demasiados sobresaltos, más allá de los vaivenes de la política. Voy a pasar esta de déficit fiscal porque son las promesas, no déficit cero, esto me parece que está bien, pero porque quiero ir al tema de inversión y este gráfico en particular, que hay que traducirlo primero, pero digo, es el termómetro de la actividad económica, nada más y nada menos. Ese gráfico es de Rodrigo, así que lo vamos a dejar Bueno, acá. Bueno, básicamente la idea ahí es poder hacer una inspección visual de qué es lo que está pasando en materia de ciclo económico. Porque creo que hay que dividir el año en dos etapas en cuanto hablamos de ciclo económico, ¿no? Lo que pasa durante el periodo donde la sequía golpea la actividad económica y golpea un sector en particular, y qué es lo que podemos esperar en la otra parte del año, donde empezamos a ver que más sectores empiezan a ser afectados por la recesión, digamos. Entonces, lo que muestra este mapa es básicamente cómo está creciendo mes a mes cada uno de los sectores. Cuando es verde, ese sector está creciendo. Cuando es rojo, ese sector está en un periodo más recesivo, es decir, está contrayéndose, ¿no? Entonces, acá a lo largo de 2018 se ven dos cosas. Arrancamos el año todo en verde. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta agosto, todo el periodo, digamos, fuerte del sector agrícola, que es el que vemos la parte de abajo del gráfico, es el primer sector que empieza a entrar en rojo. Recuerden, la producción agrícola llegaba a caer entre 30 y 35% anual durante el periodo más importante que abarcó hace 2-3 meses, y ahora ese efecto se empieza a diluir. Cuando miramos los últimos datos vemos que ese sector ya está en verde, pero sí vemos que otros sectores de la economía recién ahora empiezan a entrar en recesión. Entonces, un poco lo que nos hace pensar cuando miramos este gráfico es, bueno, ¿dónde está el piso a la recesión? Digamos, todavía no vemos señales contundentes de que la economía haya tocado un piso, razón por la cual nosotros para este año estamos esperando una caída de la economía de casi 2,5 puntos del PBI. Hernán, ¿cómo ves el ciclo económico y puntualmente cuáles son los rubros de actividad que te parece que el año que viene pueden tener algún tipo de recuperación? Sí, yo creo que el driver de la caída, aislando el efecto agro, que es lo que decía Jesús Rodrigo, que impactó en el segundo trimestre, uno debería pensar esta recesión arrancando fuertemente en el cuarto, digamos, ¿no? Porque el driver fue la suba de precios, el driver fue la caída de salarios reales y el impacto más fuerte sobre el consumo masivo. Cuando uno mira en Argentina tenemos el triste récord de poder mirarnos en el espejo reciente de situaciones similares, ¿no? En 2016 pasó algo parecido con la salida del cepo, 2013-14 también. En general este tipo de fenómenos duran 2 o 3 trimestres, digamos, ¿no? O sea, tarda en la recuperación del consumo privado, tarda al menos 2 trimestres en verse, con lo cual digo, creo que el año que viene recuperación del consumo privado puede ser un driver. Recién vamos a estar viendo, hablando de brotes verdes en el consumo, probablemente en el mes de abril o mayo, probablemente, no creo que antes. A lo cual agrego lo que ya se habló, el tema cosecha, que es, sin dudas esperamos que eso también sea un factor de crecimiento. Y el sector exportador, obviamente que en la medida que el tipo de cambio no vuelva otra vez a recorrer niveles de encarecimiento que compliquen algunas economías regionales, yo creo que hay economías regionales que están hoy con mejores números. Pero claro, el problema de Argentina también es que
es una economía bastante cerrada y muchas de las exportaciones dependen más de precios internacionales que del tipo de cambio, con lo cual no ocurre como en México, que cada vez que se deprecia la moneda vemos una fuerte recuperación del sector exportador, sino que esto tarda más en traccionar, con lo cual nosotros coincidimos, creo que estamos todos más o menos con un número parecido el año que viene, con una caída del PBI del 1%, pero explicado básicamente por el arrastre estadístico de este año. Vemos una recuperación a partir del segundo trimestre, pero de nuevo, el tema político le mete siempre incertidumbre a los pronósticos en la actividad también. La inversión difícilmente va a traccionar fuertemente hasta tanto no se tenga en cuenta lo que una inversión requiere, que es horizonte de planificación. Sí, y déjame agregar algo, porque se habló de exportaciones. Hernán hablaba de exportaciones y justo estuve viendo unos números del Banco Mundial. Argentina es, dentro digamos, el Banco Mundial mide la apertura comercial como exportaciones más importaciones sobre el PBI. Si uno toma los 170 países del relevamiento del Banco Mundial y los ordenás de menor a mayor, Argentina está tercero en materia de estar cerrados en términos comerciales. Digamos, eso es una asignatura pendiente, porque si no siempre estamos dependiendo de, si sube el precio de la soja o si baja el precio de la soja. Realmente Argentina tiene que trabajar mucho en eso, porque el grado de apertura comercial de Argentina es de alrededor del 25%, y países de ingresos medios altos, como somos nosotros, tienen un promedio de 60%. Entonces, creo que de cara, siempre estamos muy concentrados en la coyuntura cercana, como decías al principio, pero de cara a pensar en un crecimiento más de mediano plazo, Argentina tiene que ponerse a trabajar en abrir las compuertas del comercio exterior. Perfecto. ¿Teníamos uno más? ¿No? ¿Estamos ahí? Bueno, perfecto. Bueno, se abre la temporada de preguntas a nuestros economistas. La primera, voy a aprovechar este momento. ¿Qué pasa con el consumo? ¿Qué pasa con el mercado doméstico? Digo, en las previsiones que ustedes tienen hay ciertas tendencias a una recuperación en la segunda parte del año próximo. Digo, ¿eso también se va a dar en lo que es la economía doméstica, en el consumo? Contesto lo primero que se me viene a mí a la cabeza, que es un poco lo que estoy mirando, es que el consumo en estos últimos años, bueno, sabemos que viene muy castigado, y buena parte de ese castigo es obviamente la caída en el salario real, la baja creación de empleo, entonces la masa salarial cae, y además el tema de la recomposición de tarifas. Para lo que es Capital y Gran Buenos Aires, las tarifas, digamos, el transporte, el gas y la electricidad ocupaban el 30% de la canasta de consumo en 2006. Eso cayó al 16% por los subsidios y el abaratamiento, y ahora estamos en un proceso de recuperación. Vamos por el 24%. O sea, ese 24% de participación de los servicios y los servicios regulados, básicamente, en la canasta de consumo, tiene que llegar a 30. Ese proceso desplaza... ¿Es un deseo o esto va a ser así? 25 de cada 100 pesos que ingresan en un hogar hasta ahora van destinados a pagar las tarifas. Sí. Históricamente ha sido 30. Exactamente. Y creemos que va a ser así. No sé si es un deseo, pero me parece que va a ser así, digamos. Es una cuestión de estadística. No sé si de estadística, pero de normalización, ¿no? Porque los subsidios tienen un alto grado de lo que se denomina filtración. Entonces, cuando uno subsidia las tarifas, en realidad lo que terminas haciendo es subsidiar muchas veces al que menos lo necesita. Entonces, no es un buen elemento. Es preferible tener una tarifa social y no un subsidio. ¿Tenemos alguna pregunta? Por ahora no hay preguntas. Bueno, entonces yo sigo con las mías. Tengo varias. Ustedes hablaban recién de lo que es el año electoral y de alguna manera hacíamos la traducción. Bueno, obviamente va a generar algunas variables que hoy por hoy no las tenemos previstas y que pueden llegar a reaccionar. ¿Cuáles serían en todo caso o en qué podría modificar lo que ustedes decían recién, que son proyecciones para el año próximo? Digo, ¿cómo vamos a suponer el caso de que hay una elección que viene peleada? Yo voy a hacer las preguntas que nadie quiere hacer acá. Vamos a suponer que oficialmente
oficialismo y oposición vienen peleando y las encuestas dan pareja. Digo, ¿cuál sería la reacción, en todo caso, dónde veríamos esa volatilidad? Contesto un poco desde el punto de vista de cualquier inversor, digamos, ya sea inversor de alguien que vende plata por muchos años en un país o alguien que hace decisiones de portafolio. En general, cuando uno toma decisiones de inversión o de asset allocation, el principal enemigo de cualquier decisión de inversión es siempre la incertidumbre. Entonces, al no saber vos quién va a ser el presidente, porque tampoco eso te dice qué tipo de políticas vas a seguir llevando hacia adelante, te genera incertidumbre. Entonces, ¿qué haces? Paro la pelota, miro y cuando estoy un poquito más seguro, empiezo de vuelta a tratar. Y me parece que hoy estamos un poco en esa situación. El año que viene va a ser un año que va a ser muy así, va a ser un año donde vamos a parar la pelota, vamos a estar viendo y en la medida que vayamos teniendo más información, porque el escenario sigue siendo muy incierto. Pensemos hoy una economía que está cayendo, una economía que tiene altas tasas de inflación, con altas tasas de interés. Argentina obviamente fue a pedirle plata al Fondo Monetario. No importa si está bien o mal, eso está fuera de discusión. Lo que sí es importante es que para el argentino común siempre ha sido fuente de incertidumbre. Entonces, estamos en un escenario de incertidumbre. Entonces, me parece que el año que viene va a seguir siendo incierto, en un mundo que es incierto. Entonces, me parece que va a haber una actitud más de cautela en cuanto a inversión. Así como factores, creo que la volatilidad de las encuestas va a ser un factor que puede llegar a alterar expectativas. Entiendo que para el gobierno lo peor sería pecar de optimismo y tener la tentación de estimular el ciclo muy tempranamente vía tasas de interés, crédito, etcétera, y tener un intento fallido de estabilización. Hoy lo veo poco probable, creo que va a estar cuidando mucho cometer ese tipo de error, que ya lo cometió en el pasado, con lo cual, aún con una economía que no brille en materia de actividad, lograr estabilidad nominal va a ser como un activo fuerte, pero de nuevo, creo también del contexto, como decía Rodrigo, también hay todavía algunas preguntas, pero bueno, Brasil fue positivo, hay algunos factores del contexto internacional que hoy más bien nos sesgan hacia el lado positivo para emergente que negativo. Mencioné la baja del petróleo, por ejemplo, ¿no? Cayó casi 30% en un mes. No se sintió en los surtidores, pero... Hay que avisar, decís vos. Pero no sé, habría que revisar la fórmula, pero la realidad es que esto es positivo. Recordemos que el petróleo tenía un recorrido opuesto en los primeros meses del año. Hoy estamos con una caída fuerte del petróleo, con un Brasil con algo más de estabilidad política, mejoras en las perspectivas. Todo esto para Argentina es muy, muy importante. El real se está revisando a la baja en general los pronósticos, con lo cual creo que el contexto sigue siendo empezó a ser un poco más favorable que antes. Pero bueno, la incertidumbre política es difícil de predecir. Tenemos una pregunta, sí. Sí, con respecto a la economía americana de Estados Unidos, si se da lo que algunos están pronosticando de que se empiece a desacelerar, ¿qué efecto tendría para nosotros, para Argentina? Bueno, la realidad es que es cierto que hay como una divergencia actualmente entre lo que la Reserva Federal... Yo cuando pienso en Estados Unidos pienso básicamente 2 o 3 canales de transmisiones. Uno de ellos tiene que ver con los niveles de tasa y por lo tanto con el movimiento de flujo de capitales hacia emergentes o no. Hasta ahora viene siendo negativo para emergentes. Lo que está empezando a pasar es que hay una divergencia entre lo que el mercado espera que ocurra con las tasas y lo que la Reserva Federal, que es el Banco Central Americano, dice que va a pasar. La divergencia justamente pasa por lo que vos decís. La finalización del estímulo fiscal, por lo menos la reducción, el resultado de la elección de medio término fue favorable en este sentido, y el efecto de la política monetaria, que viene siendo más restrictiva, las dos cosas apuntan a un 2019 con un crecimiento bastante más moderado, con lo cual pareciera empezar a moderarse las expectativas de inflación y esto le pone otra dinámica a las tasas de interés. Eso sería una buena noticia para Argentina. Obviamente sin pensar en una economía americana que entre en recesión. Estamos hablando de una desaceleración sana en la tasa de crecimiento que estamos viendo este año con una cierta preocupación. Con lo cual yo creo que hasta ahora esto puede llegar a traernos más buenas noticias que malas. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Mi consulta es a los 3 economistas
no anda el micrófono, pero lo llegamos a oír acá, ¿no? Sí. Lo digo en voz alta. Mi consulta es a los tres economistas. Considerando todas las variables que ustedes conocen, han analizado en profundidad, de acuerdo a lo que es el año 2018 y lo que ven con perspectiva para el 2019. Concretamente, yo me desempeño en leasing y este año tuve caída de operaciones. De hecho, se fue planchando en este segundo semestre. ¿Cómo ven el panorama de cara al futuro? A lo que resta del 18 y al 19. Al leasing, a la actividad del leasing y el impacto, digamos, que tiene las tasas de interés. Tasa de interés, tipo de cambio, economía. Todo completo. Menú completo, decís vos. Menú completo, actividad económica, tipo de... No sé para qué me pregunto, si era todo. Ahí creo que las mismas conclusiones que surgían de la charla de Terín son válidas también para la industria. Es decir, no tenemos muchas expectativas de corto plazo de cara a la actividad económica. La verdad, creemos que todavía la recesión se sigue profundizando y queda la discusión. ¿Qué pasa el año que viene? O sea, si es una recesión que es en forma de L, en forma de B corto, como hizo un amigo mío, en forma de pipa de Nike, ¿no? Es decir, hay incertidumbre respecto a eso. Parece haber un consenso en que del lado de la actividad económica llegaríamos a un piso hacia finales de este año, primer trimestre del año que viene, y recién empezaríamos a levantar cabeza a partir del segundo trimestre del año que viene. De tasa de interés, la inflación sigue siendo alta, las tasas de interés nominalmente van a seguir siendo altas. Habrá que ver cómo va regulando la política monetaria la tasa real de interés, ¿no? Sí creemos que, por lo menos nosotros en el banco, que una buena parte, digamos, de las grandes vulnerabilidades que tenía la economía argentina se van a ir resolviendo. Es decir, si el gobierno cumple la promesa del déficit cero y si el tipo real de cambio alto reduce la vulnerabilidad externa, vamos a estar en una situación que se va a ir ordenando y le va a ir restando incertidumbre al escenario. Pero de corto plazo no soy optimista en cuanto a la evolución de la actividad y en cuanto al nivel de tasas de interés. Sí van a ir bajando gradualmente, pero no se van a desplomar de un día para el otro. Sí, y completando, déjame poner un slide que lo pasamos y que es este de acá. No hay problema. En este slide puede explicar un poco lo que vos sentís desde el punto de vista del nivel de actividad. Este es un indicador que elabora la consultora de Orlando Ferreres y es inversión bruta interna y se divide en construcción y equipo durable. Y dentro del equipo durable está el nacional y el importado. Se ve claramente en la última línea, equipo durable importado, cómo veníamos con una variación interanual a abril del 13,5% y eso rápidamente baja al 0, luego se pone negativo 9%, 13%, 18%, 40% negativo. ¿Qué es eso básicamente? Es lo que se conoce como un sudden stop, que es una restricción externa, o sea, la falta de dólares te lleva a que el país termine importando menos y buena parte de las importaciones, la mayoría de las importaciones, son bienes de capital. Entonces, claramente, cada vez que sufrimos un episodio como el que sufrimos este año, se resiente inmediatamente la actividad productiva. Pensamos que el año que viene, por lo menos en Superviel, que el año que viene, y creo que ahí comparto con Rodrigo y con Hernán, estamos de acuerdo, va a empezar parecido a lo que fue a lo que está haciendo el fin de este año. Digamos, no estamos viendo una salida rápida o una mejora rápida en este sentido. Pero me parece que más hacia la mitad del año las cosas van a empezar a cambiar y vamos a volver a tener un desempeño parecido a lo que fue 2017, en el cual el crecimiento fue más que nada por parte de la inversión y no tanto por el consumo, ¿no? Pero eso no creo que se sienta
por lo menos hasta bien avanzada la segunda parte del año. Bueno, creo que no tenemos más preguntas y tampoco tenemos más tiempo en realidad, que eso también es importante. Hernán, ¿vos querías decir algo? ¿Estamos bien? Bueno, les agradecemos muchísimo a Hernán García, Rodrigo Park y Walter Ramírez con nosotros. Muchas gracias. Vamos a pasar la de vuelta.